Hola a todos y bienvenidos a Domoeñe. Hoy vamos a ver cómo instalar ESP Home en Home Assistant. Además, os voy a dejar un bonus al final del vídeo. No te lo pierdas. ¡Empezamos! Bueno, ¿qué es ESP Home? Es un sistema que nos permite controlar y programar los chips ESP8266 y ESP32 de una forma bastante sencilla y fácil, simplemente configurando un archivo con un lenguaje que se llama YAML, el mismo que utiliza Home Assistant. Así que no tenemos que aprender C o código de Arduino, no tenemos que aprender otro lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Podemos programar como he dicho, los 8266, ESP32, Node MCU SP8266 y los Node MCU SP32, que son las placas de desarrollo. Luego los SONOFF, todo tipo de SONOFF, porque dentro de ellos están configurados los ESP, ¿vale? Así que simplemente es un chip Arduino que lo programamos. Estos son los componentes básicos que llevan, lo podemos activar o desactivar, y luego todos los sensores y componentes que podemos. Por ejemplo, si queremos instalar el DHT, el sensor de humedad y temperatura, simplemente con poner estas líneas de aquí ya estamos creando ese sensor dentro del Arduino, y lo mejor de todo es que Home Assistant nos lo va a reconocer automáticamente. Como veis, esta sería la salida que tenemos. Simplemente si lo queremos poner en castellano, le cambiamos el nombre aquí y listo. Le ponemos el pin que se está conectando el sensor y ya lo tenemos configurado. Es así de fácil y sencillo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Por ejemplo, si buscamos un relé, aquí tenemos un relé con 4 líneas. Le decimos que es un switch, es decir, un interruptor de nombre, le ponemos el nombre que queramos y el pin al que el relé está conectado en el Arduino. Ya está, fácil, y esto nos aparecerá como un interruptor en Home Assistant. Como veis, hay muchos sensores, la variedad es infinita, sensores de movimiento, Bluetooth, aires acondicionados, Wi-Fi, pantallas LED, ventiladores, tiras LEDs, muchos componentes, y como he dicho, no tenemos que aprender a programar Arduino, ¿vale? Así que ahora vamos a ver cómo instalar este sistema dentro de nuestro Home Assistant. Para instalar ESP Home, lo que haremos será, dentro de Home Assistant, ir a la sección de Supervisor. Luego dirigirnos a Add-on Store y añadiremos un nuevo repositorio. En este caso, esta ruta a GitHub es ESP Home Hasium. Le damos a añadir. Os lo dejo en la descripción también, ¿vale? La URL. Y desplazamos hasta la sección ESP Home. Fijaros que estas son la beta y esta la de desarrollo, así que nosotros queremos la estable. Simplemente le damos a install. Mientras se instala, quiero aprovechar para pediros que os suscribáis al canal y que si tenéis cualquier duda me la dejáis en el comentario. Así intentaré solucionarosla. Y cualquier sugerencia que tengáis, también dejármela en los comentarios. Ya lo tenemos instalado. Yo lo que suelo hacer es activar el auto update y que se me muestre el icono en la barrita lateral. Como veis, ya tenemos aquí la pestaña ESP Home. Así que ahora iniciamos y ya lo tenemos listo para funcionar. Podemos acceder a través de este botón para iniciar la interfaz gráfica o desde este botón de aquí, que es el que hemos añadido. Así que ya estamos dentro de ESP Home, el dashboard que nos va a mostrar todos nuestros dispositivos. Como podéis ver, yo aquí tengo uno que es la puerta del garaje, de la cual otro día os hablaré más adelante. Ahora mismo está activa y esta es su ruta de configuración. Podemos ver los logs,
¿vale? Me está diciendo que está conectado al wifi, tiene tal IP, el nombre, todo perfecto. Podemos subir otra versión del código, validar el código, editarlo, borrar de aquí porque no queremos, pero lo mejor de todo es que se nos incluye cuando creamos uno nuevo. Desde aquí podemos crear uno nuevo, subir el código al Arduino y luego nos aparecerán las notificaciones que tenemos una integración nueva de SP Home. Es súper sencillo, no tenemos que tocar nada de configuración en Home Assistant. Como os he dicho al principio, hoy os traía un bonus. Y si os habéis fijado en esta pestañita de aquí, en Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código que lo que hace es mostrarnos dentro del navegador de Home Assistant todas las configuraciones o los archivos de configuración que tenemos, ¿de acuerdo? Así que no tenemos que acceder a ellos a través de Samba o a través de PuTTY para acceder a nuestra Raspberry. Simplemente con esta extensión de aquí podemos acceder a ellos y lo más interesante que también tenemos nuestros logs, ¿de acuerdo? Podemos deslizar hasta abajo y ver qué está pasando en Home Assistant con nuestra configuración y todas las customizaciones, automatizaciones, lo tenemos todo ahí. En el futuro iremos añadiendo más cosas, configurando, creando carpetas. También tenemos una carpeta con el ESP Home, pero ya lo veremos más adelante, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que os parezca interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.